Sean bienvenidos a este video, yo soy Alejandro y durante este video veremos cómo resolver el siguiente problema. El problema dice lo siguiente: se nos va a dar una matriz la cual va a contener una secuencia de números en espiral de forma infinita, de la cual cumple las siguientes características. Por ejemplo, vamos a ver que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente, en ese orden, hasta el infinito. Entonces nuestra tarea es encontrar qué número se encuentra en la fila Y y en la columna X. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, empezamos a hacer lo siguiente. Empezamos a formar cuadrados. Por ejemplo, vamos a formar un cuadrado de 1 por 1. En ese caso aquí nomás tendríamos un 1, entonces solo tendríamos un elemento. Si queríamos añadir un cuadrado de 2 por 2, tendríamos que añadir 3 números más. En este caso tenemos que añadir el 2, el 3 y el 4. Entonces añadimos 3 números. En caso de que hagamos un cuadrado más grande de 3 por 3, tendremos que añadir los siguientes números: 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ok? Entonces añadimos 5 números más. Y así sucesivamente mientras empecemos a formar cuadrados mucho más grandes. Esto es muy similar a esto de aquí. Como pueden ver, este recurso se lo voy a dejar en la descripción por si quieren analizarlo un poco más a fondo, pero para cuestiones del video y de cómo resolver este problema vamos a simplificarlo y decir que esto empieza a formar números cuadrados. En otras palabras, podemos ver que en un cuadrado de 1 por 1 solo vamos a tener un elemento. Esto es igual a 1 al cuadrado. En un cuadrado de 2 por 2 vamos a tener 4 elementos. En este caso es igual a 2 al cuadrado. En un cuadrado de 3 por 3 vamos a tener 1 más 3 más 5 elementos, lo cual va a ser igual a 3 al cuadrado. ¿Ok? Y así sucesivamente hasta el infinito, por lo cual la cantidad de números que van a estar en un cuadrado de n por n va a ser igual a n al cuadrado. ¿Ok? ¿Esto de qué nos sirve? Bueno, podemos ver lo siguiente con un ejemplo. Digamos que queremos buscar el número que está en la posición y, 4 y x2. Ok, para hacer eso, pues aquí tenemos 3 por 3, necesitamos un cuadrado de 4 por 4, que es el máximo. Ok, entonces vamos a añadir aquí el 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ok, una vez con esto vamos a checar qué número de estos es más grande, en este caso el 4. Entonces con esto hacemos el siguiente cálculo. Sabemos que el número más grande en el cuadrado de 4 por 4 va a ser igual a 4 al cuadrado, por lo cual el número, como va a estar encasillado en esta zona de aquí, nosotros vamos a buscar un número dentro de esta zona. Sabemos que sus límites es 4 al cuadrado y 3 al cuadrado. O sea, en otras palabras, nuestro número que estamos buscando está entre esta posición, el 16, y entre esta posición, que es el 9. Ahora, ¿cómo calculamos esto? Bueno, como sabemos, el 4 era el mayor, que pertenece a la Y, entonces nosotros necesitamos movernos al eje, bueno, movernos en dirección a X. Para eso sabemos que tenemos que movernos 2 posiciones. Entonces, por ejemplo, tendremos 16 menos x más 1. En ese caso esto nos daría como resultado, la respuesta es igual a 15 y como podemos ver, 4,2 nos da la posición 15. Con esto podemos hacer los cálculos para los diferentes puntos de la matriz que se nos pida. En este caso tendríamos que ver las siguientes validaciones dependiendo si y o x es más grande, si estos son números primos. Para eso vamos a explicarlo un poco mejor. Entonces vamos a regresarnos aquí, vamos a regresarnos al problema. Vamos a copiar esta matriz de ejemplo. Ok. Nos regresamos aquí. Y, perdón, hay que hacerla un poco más grande. Ok, la colocamos aquí. Ahora, veamos los casos que se nos pueden dar. En este caso vemos, por ejemplo, que x sea mayor que y, o caso contrario de que x sea menor que y. En el caso de que x sea mayor que y, nuestros cálculos tienen que estar basados en x. Una vez con eso, vamos a validar si x
es un número par o impar. En este caso, ¿por qué? Porque como podemos ver aquí, los números que vamos a estar calculando van en este orden. 4, que es 2 al cuadrado, 3 por 3, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16 y 5 al cuadrado es 25. Entonces sabemos, por ejemplo, que en este caso, si x es un número par, entonces va a estar calculando en esta zona o en esta zona, y como nosotros queremos movernos en estas direcciones, o sea, nuestro valor va a estar siendo calculado mediante estas zonas, podemos ver que el número que realmente nosotros vamos a estar calculando con n al cuadrado va a ser esto de aquí, por lo cual necesitamos movernos al límite inferior. En este caso, por ejemplo, si estaríamos calculando esta posición, nos moveríamos a este límite. Si estaríamos calculando un número en esta posición, nosotros nos moveríamos al 9. Entonces, para hacer eso, simplemente hacemos un x menos menos. Y una vez con esto, podemos hacer la siguiente fórmula. X por x, que nos va a dar nuestro límite inferior. Y ahora simplemente le sumamos y. Y eso va a ser igual a nuestra respuesta. ¿Okay? En caso contrario de que x no sea un número par, entonces sabemos que el límite inferior se nos va a dar aquí. Por ejemplo, en este caso el 9, el 25, y vamos a estar buscando un número dentro de estas zonas. Bueno, dentro de estas zonas. Entonces nosotros necesitamos restarle el valor de y para llegar a ese número. Entonces simplemente hacemos que la respuesta sea igual a x por x menos y más 1. ¿Okay? Ahora veamos el siguiente caso en que y sea el número mayor. En este caso vamos a hacer nuestros cálculos basándonos en y. Por ejemplo, veamos si y es un número par. Ahora nos regresamos a este sector de acá. Este es el sector de las x y este es el sector de las y. ¿Okay? Vemos que aquí pasa lo contrario. En caso de que sea par, sabemos que vamos a tener nuestro límite inferior en esa posición. ¿Okay? Y en caso de que sea impar, vamos a tenerlo en esa posición. Entonces, por ejemplo, hacemos lo mismo pero al revés. Y como sabemos que este es nuestro límite inferior, necesitamos restarle. Entonces, nuestra respuesta va a ser igual a y por y menos x más 1. En caso contrario de que este no sea un número par, nuestra respuesta, bueno, tenemos que bajarnos a nuestro límite inferior como hacíamos en x, y menos menos, y hacemos el cálculo de y por y más x, y esto sería igual a nuestra respuesta. Y con eso ya tendríamos resuelto nuestro problema. Ahora pasemos a implementarlo. Entonces ya nos encontramos aquí en la parte del código. Lo primero que se nos dan es y x, entonces las guardamos. Ahora tenemos que ver si x es mayor que y, entonces tenemos que hacer nuestros cálculos mediante x. Entonces veamos si x es par o no. Si x es par, entonces tenemos que bajarnos a nuestro límite inferior. Y la respuesta va a ser igual a x por x más y. En caso contrario, nuestra respuesta va a ser igual a x por x menos y más 1. Y agregamos un endline. Ahora ya tenemos este caso. En caso contrario, que y sea el número más grande, vamos a hacer nuestros cálculos mediante y. Entonces vemos si y es par. Si esto es así, nuestra respuesta va a ser igual a y por y menos x más 1. Y un endline.
Caso contrario, tenemos que bajarnos al límite inferior y menos y imprimimos la respuesta. Y por y más x y un end length. Cerramos las llaves y agregamos un endline aquí. Guardamos los cambios, compilamos. Okay. G más menos O Ok, veamos qué pasa. Ok, tenemos aquí un pequeño error. Puse 2 puntos en vez de coma. Okay. Y tenemos un endline mal. Que está mal escrito, entonces simplemente lo corregimos. Endline. Guardamos cambios. Volvemos a compilarlo. Ok, vamos a ver el caso de prueba. Este caso es este de aquí. Lo copiamos. Lo pegamos y nos da 8, 1 y 15. Ok, entonces está bien. Entonces vamos a ver si funciona. Y aquí está. El problema ha sido resuelto de forma correcta en los diferentes casos, que pues, en este caso solo son 2. Okay, esto que pueden ver que me lo da mal es más bien por cómo interactúa el programa. Por ejemplo, aquí podemos ver que toda la función solve la tengo aparte y los casos de prueba, que son varios, los tengo aquí y simplemente mando a llamar esa función. Por eso es esa forma, pero realmente está bien. Y eso sería todo por el video de hoy.